Hazte responsable, te dicen. Responsable de todo lo que ves a tu alrededor, de todo lo que te gusta y de todo lo que no te gusta. Cuando ves algo que te gusta, obviamente dices, sí, claro, yo lo generé, sí, claro, yo lo traje a mí. Pero cuando ves algo que no te gusta, ya sea la actitud de alguien, la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de estabilidad económica en el país, la falta de agua, en fin, algo que no checa contigo, que no te agrada, entonces es cuando dices, a ver, ¿por qué voy a ser responsable de este mal gobierno o de esta mala situación económica o de la falta de empleo o de que mis hijos no hayan sido prodigio? La verdad es que yo durante mucho tiempo estuve confundida con este concepto de hazte responsable, porque lo que ves es lo que tú has generado. La verdad es que a veces nos llenamos la cabeza de información que escuchamos de una parte, de un amigo, de un terapeuta, de un vecino, de alguien que nos manipula, en fin. Pero nunca o pocas veces hacemos un trabajo de introspección y de investigación profunda. La verdad de las cosas es que a mí me causó mucho conflicto la primera vez que escuché que todo lo que veía fuera de mí era mi responsabilidad. Y entonces dije, voy a dejar atrás todo lo que me han dicho acerca del tema, voy a investigar y voy a determinar para mí qué significa hazte responsable. Y bueno, investigué en algunos libros que ya conocía, en algunos otros que eran nuevos, porque ya sabes, cuando tú empiezas a indagar, cuando tú empiezas a querer tener conocimiento, la verdad es que la información te llega. Y yo lo que traté es de que esa información me llegara de fuentes que yo considerara reales, no el comentario de una vecina o lo que le dijeron a mi mamá o lo que fuera. Entonces, quiero compartirte lo que encontré y lo que me pareció como más acertado y para mí más entendible. Espero que te sirva. Ahora lo que entiendo por responsabilízate de lo que ves en tu entorno es, seguramente has escuchado, porque en estos últimos meses, años, lo que se comenta es que tu mente es creadora y que tu mente es creadora a través de los pensamientos que vas generando día con día. Si verdaderamente hacemos un examen interior y nos ponemos a observar cuáles son los pensamientos que generamos día con día y somos lo suficientemente honestos y nos damos un tiempo de calidad para hacer este análisis, hoy en día sí te puedo decir que soy responsable de todo lo que pasa en mi entorno. ¿Por qué? Cuando empecé a buscar este nuevo concepto de responsabilízate tú, empecé a hacer un análisis profundo acerca de los pensamientos que había tenido este último año. Y de pronto fue realmente muy impactante para mí darme cuenta que efectivamente había yo generado el resultado que hoy está presente en mi vida. No fue agradable, fue sorpresivo, fue triste, me causó un poco de enojo hacia mí, pero la verdad es que también me liberó y me dio la apertura de conciencia para darme cuenta que efectivamente yo soy o fui
responsable de todo lo que me está sucediendo ahorita. ¿Por qué? Porque los pensamientos que tuve los últimos meses fueron de miedo, de caos, de desesperación, por muchas causas, por muchas cosas que se presentaron en mi vida. Fue también un poco agradable saber y entender y poder darme cuenta de que efectivamente el pensamiento aunado con el sentir de miedo en este caso habían generado la realidad que hoy tengo en mi vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Voy a ponerte un ejemplo. Si tú hoy empiezas a sentir miedo, ansiedad, porque a lo mejor te quedaste sin trabajo, y entonces generalmente lo que hacemos es ponernos ansiosos porque si me quedo sin trabajo, la consecuencia inmediata es que ya no voy a tener un sueldo con el que pueda yo sacar adelante a mi familia, a mí, a todo el que depende de mí. Entonces, inmediatamente que yo me quedo sin trabajo, lo primero que empiezo a hacer es crear una imagen devastadora en mi mente que me dice y que me va haciendo sentir la ansiedad por el futuro. Entonces, si yo le doy continuidad a esta sensación de ansiedad, a esta creencia de que está muy difícil conseguir trabajo hoy en día, voy haciendo que la esfera se haga grande, 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 grande. Más aún si no concientizo los pensamientos que estoy generando a través de este acontecimiento de haberme quedado sin trabajo. Y entonces empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y a lo mejor sin darme cuenta empiezo a atraer hacia mí información en el periódico, un vecino, mi mamá, un amigo cercano, y todos ellos me dicen que conseguir trabajo hoy en día está muy difícil. Entonces ya no solo es mi idea, mi ansiedad y mi miedo, sino que además le estoy dando creencia, le estoy dando entrada a lo que los demás también creen y que yo estoy atrayendo hacia mí por la energía que estoy creando a mi alrededor de ansiedad y miedo. Hay una frase que dice, la energía que generas es la energía que atraes. Si yo estoy generando el miedo a no conseguir un empleo, ¿qué crees que va a pasar? No lo vas a conseguir y vas a traer situaciones, gente que te van a ir confirmando que la situación está tan terrible que efectivamente no vas a poder encontrar trabajo, quién sabe durante cuánto tiempo. Y entonces esa ansiedad, lo creas o no, se va guardando en tu cuerpo, se va haciendo como una energía densa y entonces vas decayendo, te vas enfermando, te vas sintiendo debilitado, te vas sintiendo desganado y al sentirte así, entonces puede ser que ni siquiera tengas la ilusión o la idea o la iniciativa de ir a buscar trabajo. Entonces te encierras en tu ansiedad, te encierras en tu miedo y te quedas en tu casa esperando que un milagro te suceda. Y a lo mejor rezas y a lo mejor meditas, pero todo ese rezo, toda esa meditación, toda esa situación que tú crees que estás generando para atraer cosas buenas,
se están generando desde el miedo, se están generando desde la ansiedad que aún si fuera consciente o inconsciente, llevas dentro tuyo. Entonces, lo que debes hacer, y sé que no es fácil porque yo lo acabo de vivir y fue un pensamiento tras otro, creencias, que fui haciendo una maraña increíble de miedo y de ansiedad. Y hoy que me doy cuenta que efectivamente todos esos pensamientos unidos con el sentimiento de miedo crearon la realidad que hoy vivo. Entonces yo te digo, hacerse responsable es saber, entender y darse cuenta que efectivamente lo que estoy viviendo ahora, sea lo que sea, ha sido porque yo lo generé a través de pensamientos y de emociones de miedo. A lo mejor tú me preguntes, oye, pero me asaltaron en la calle, eso no lo generé yo, eso fue un ladrón que se acercó y me violentó y me dejó sin dinero. Lo creas o no, fue tu miedo el que atrajo a esta persona, porque si tú constantemente estás creyendo que el lugar en donde vives, que el lugar en donde trabajas, por donde pasas, por donde caminas, no es seguro o te da miedo porque no confías en la gente, porque no confías en la sociedad. A lo mejor no es que estés creyendo me van a asaltar y me van a quitar mi dinero. No es tan literal, pero el miedo a perder dinero o el miedo a sentirte inseguro en donde vives o en donde estás es lo que atrae esa energía que también es de miedo y que también viene para confirmarte que tu pensamiento lo estás creando en tu realidad. Sé que es un poco difícil de entender. A mí me pasó. Yo no podía entender por qué alguien me traicionó o yo sentí que me traicionó cuando aparentemente yo le di lo mejor de mí. Y de pronto me doy cuenta que detrás de esa persona había mentiras, había omisiones, había situaciones que yo no podía entender en ese momento y que una actitud me hizo ver que no era la persona que yo creía que era. Y entonces obviamente lo primero que hago es culparla y decir, no, esta persona me traicionó, me lastimó, me abandonó, me dejó y hoy la culpable de lo que me pasa es esa persona. Y la verdad es que no es cierto, no es cierto. La energía de miedo, porque me abandonaran, porque me traicionaran, porque me dejaran, vivía en mi corazón y en mi mente. No es algo que me hizo nadie, es algo que vivía en mí y entonces yo con esa energía que fui creando durante varias semanas, durante varios meses, ayudó a atraer a una persona a mi campo electromagnético que vibraba en la misma vibración de miedo que yo y me vino a confirmar que la gente te traiciona, que la gente te abandona, que la gente deja de quererte, pero en realidad fue mi pensamiento con mi sentimiento de miedo el que atrajo esa vivencia, porque ¿qué crees? El universo te devuelve lo que tú le generas. Si tú generas hacia afuera una energía de miedo, la vida o el universo te regresa esa misma energía de miedo. Y no es porque el universo sea malo. El trabajo del universo es generarte la experiencia que tú estás atrayendo a través de tu pensamiento
y tu sentimiento. Si tú estás generando ese miedo, consciente o inconsciente, el universo te dice, aquí está lo que me pediste. Entonces, hacerte responsable es darte cuenta, tratar de ser objetivo, súper honesto y ver que todo, absolutamente todo lo que ocurre en tu entorno es porque tú creaste una creencia tan fuerte, tan real, que lo que estás haciendo es proyectarlo al mundo y experimentándolo. Acuérdate que esta vida no es algo que nos sucede, es algo que nosotros venimos a crear, es algo que nosotros venimos a experimentar. Si yo, a través del pensamiento, sentimiento, estoy creando una energía densa de miedo, lo que voy a generar o lo que voy a atraer para experimentarlo es alguna situación que confirme ese miedo, que me ayude a experimentar esa vivencia. Ahora, en realidad no todo es tan malo. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera vivido esta situación, no hubiera hecho toda esta investigación de la que te hablo y no hubiera entendido que en realidad fui yo la que llevó a cabo a través de su pensamiento, sentimiento, que se generara esa acción de la parte exterior y que ocupó a una persona que yo quiero mucho, a la que yo respeto y a la que yo admiro, que viniera a darme esa experiencia. Hoy en día te puedo decir que en lugar de creer que esta persona me traicionó, entiendo que esta persona vino a mostrarme algo que habita en mí, que está dentro de mí y que yo necesitaba trascender. Y lo que me enseñó es que yo me he tenido en un abandono total y que toda mi vida me he traicionado a mí misma, haciéndole creer al mundo que soy algo que en realidad no soy. Y eso fue una gran enseñanza de la que hoy sigo aprendiendo, sigo entendiendo, tratando de asimilar, porque digo, voy a ser muy honesta. Hay días en que no logro entenderlo del todo y hay días en que sigo culpando a esta persona. Pero hay días como hoy que entiendo que todo esto ocurrió porque yo lo generé, yo lo atraje a mí, porque era una experiencia que yo tenía que vivir para darme cuenta de quién he sido yo todos estos años. Y te soy honesta, me ha gustado mucho. Y hoy por hoy, cuando estoy en la luz, agradezco esto que estoy viviendo. Y bueno, de pronto me entra el sentimiento y el enojo y no estoy tan en luz. Pero es un trabajo 24/7, como dicen, que estoy haciendo y que sé que en algún momento va a pasar y voy a trascender. Porque hoy entiendo que cuando te responsabilizas de todo lo que ocurre en tu entorno, hay un crecimiento, hay una apertura de conciencia, porque todo, lo creas o no, tiene un santo propósito para tu evolución. Y entre más rápido reacciones, entiendas y pongas acción a un cambio profundo en tu interior, todo tu entorno entonces va a empezar a ser distinto. Sé que no es fácil de entender, mucho menos de llevar a la práctica. Pero date tiempo, sobre todo de ver cómo está tu entorno para entonces entender qué es lo que tienes que trascender y trascender. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esta información te ayude. Gracias, gracias, gracias.